Yo tengo fe que el milagro que he deseado pronto veré, la respuesta que he esperado recibiré. Quisiera continuar con el tema. Este tema es muy importante para los cristianos, el tema del misterio de la iniquidad, porque esto es un misterio. Muchas veces uno cree que no está haciendo cosas malas o buenas, y de repente nos damos cuenta que a Dios eso que estamos haciendo no le agrada y está en nosotros, y uno dice, pero ¿cómo? ¿Cómo que no le agrada a Dios esto que estoy haciendo si yo estoy cristiana y cristiano? Y hay cosas que hacemos que a nosotros que a Dios no le agrada. Por eso tenemos que descubrir el misterio de la iniquidad, porque la iniquidad se esconde muy bien. Es como un repollo, entre capas y capas y capas y capas, y ahí cuando usted lo parte a la mitad, ¿verdad? Dicen que para llegar al corazón de un repollo hay que quitarle las hojas. Y usted dice, mira, ahí me encontré la babosa, ahí me encontré el gusano. Y si usted se lo traga sin limpiarlo, va a tener un problema de digestión terrible. Va a tomar una bacteria y, bueno, cosas muy, muy delicadas. Así es que, por eso nos damos la tarea de traerles palabra y mensajes y enseñanzas a ustedes que le puedan instruir, que le puedan bendecir y que nos puedan ayudar a educarnos más en lo que es el tema de mi vida cristiana. ¿Listos? Salmos capítulo 22, verso 1 al 5. Salmos capítulo 22, verso 1 al 5. Dice la palabra del Señor, ahí está en pantalla si no tienen Biblia. Dice, bienaventurado aquel cuyas transgresiones han sido ¿qué? Pecados perdonados. Eso quiere decir bienaventurado. ¿Qué quiere decir bienaventurado? Dichoso. Dice aquel, si lo hacemos en español es cuyos pecados han sido ¿qué? Perdonados. ¿Cómo es esa persona? Es dichosa. Ok, cuando yo sé, hermanos, que mis pecados han sido perdonados, yo me convierto en una mujer que dichosa. Y dichosa no porque lo digo yo, ni me lo dicen los líderes. Dichosa porque me lo dice Dios. Dichosa porque me lo dice Dios. Y también dice, porque mis pecados han sido perdonados. Dice el 2, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de qué. ¿Cómo es ese hombre? Bienaventurado es un hombre ¿qué? Dichoso. Dichoso. Dichoso es un hombre afortunado. Pero aquí lo está diciendo Dios, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Recuerde que una cosa es el pecado que uno presenta normalmente y otra cosa es la iniquidad que es discreta y se esconde. Pero el Señor nos dice dichoso, bienaventurado. Dice, y en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Sabe qué? Nosotros somos seres tripartitos, ¿verdad? Nosotros somos espíritu, tenemos un alma y vivimos un cuerpo. Lo más importante del hombre, ¿cuál es? La parte ¿qué? Espiritual. Porque yo soy espíritu, tengo un alma y vivo en un cuerpo. Yo no soy alma. Hay muchas mujeres, a nosotros nos da mucho las mujeres por los sentimientos, ¿verdad? Que están en el alma. El alma es el asiento de los sentimientos. Yo no soy alma, yo soy espíritu, que tengo un alma y vivo en un cuerpo. Entonces nosotros tenemos que aprender a conocernos para nosotros no caer en la iniquidad. Porque la iniquidad es un engaño del enemigo. Dice el 3,
Vea qué importante, hermanos. Dice, ¿qué dice? Mientras callé. ¿Qué hace la iniquidad? Hace que usted calle la verdad de lo que está pasando. Mientras usted calla, usted otorga. Cuando nosotros callamos, es porque no quiero descubrir mi pecado de iniquidad. Y al rey David le pasó eso. Por eso lloraba delante de la presencia de Dios. Porque él no solamente había pecado, es que había iniquidad en su corazón. Y dice la Biblia que David era un hombre conforme al corazón de Dios, pero tenía iniquidad. Sufría de iniquidad. Y en un momento de debilidad se resbaló y tomó lo que no tenía que tomar. Y por ese pecado, toda la generación de él cayó. Porque él no le puso freno a la iniquidad y no habló cuando tenía que hablar. Mientras callé, dice que se envejecieron mis huesos. Aquí está hablando de enfermedades, ¿verdad? Aquí está hablando de problemas físicos. Aquí está hablando de maldiciones. Aquí está hablando de maldiciones crónicas. Aquí hay tantas enfermedades que son generadas por la iniquidad, hermanos. Porque un pecado de borracho, un borracho se cae, todo el mundo sabe que es borracho. El borracho le pide perdón a Dios de la tanda que se tiró y sigue adelante. La prostituta también, pero ¿qué hago con la iniquidad que cargo? Porque está donde no se ve por el ojo humano, pero lo ve Dios y está arraizado en nuestros corazones. Yo quiero que usted le ponga atención y le dejo de tarea, estudie el Salmo 32. Es tremendo este salmo, todo el Salmo 32. Dice, en mi gemir todo el día. ¿Qué pasa cuando yo no confieso mi iniquidad? Cuando yo no confieso mi pecado, oiga esto, no solamente paso enfermo y una enfermedad me hace a mí sufrir. Si yo no la saco y no la atiendo, se hace crónica. Entonces el hombre con una enfermedad crónica y la mujer con una enfermedad crónica gime y gime y gime y gime y no hay quien lo consuele. ¿Y a dónde está el problema? No salió nada en los exámenes, no salió nada en la sangre. Es que eso no lo puede captar las máquinas clínicas. No salen los exámenes, es mi iniquidad. Y si yo no hablo de ella con la persona correcta, eso me va a carcomer. El problema es que yo se lo voy a traspasar a mis hijos, a los nietos, porque eso es generacional. Dice, porque de día el 4 y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedad de verano. ¿Saben cuál es una sequedad de verano? Es seca. Pierde el fruto, pierde la cosecha y es pérdida y pérdida. Dice el 5, pero reaccionó, y aquí está la salida del cristiano que quiere tener vida, una vida de éxito. Dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. ¿Sabe cómo dice el rey? Es mía, no es de nadie más, es mía. Muchas veces uno se preocupa por el pecado de aquel, del vecino, del compañero, y el mío. Es que es mi iniquidad la que yo tengo que declarar. Dice, declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones. ¿A quién? A Jehová. Dice, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Así lo llama él, la maldad de mi pecado.
que no solamente es pecado, sino que el pecado tiene una raíz que ahora la vamos a ver, que se oculta, hermanos. Usted puede ver el árbol, puede ver el follaje, puede ver el fruto, puede comer de él, pero usted no ve la raíz, porque la raíz está oculta. Y depende de cómo está la raíz, es el árbol. Y ahí es donde se raicea la iniquidad, está más adentro. Por eso la Biblia dice que nosotros no podemos tener confianza de nosotros. Usted ponga su confianza en Dios, porque uno es muy vulnerable. Dice Pablo, yo no me la juego, porque yo quiero hacer lo bueno y no lo hago, porque el mal está en mí. Es la iniquidad, es una raíz que le tengo que tener respeto y le tengo que poner altos. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando yo señalo el problema del otro es que lo tengo adentro. Porque yo no lo tengo que señalar, yo tengo que orar por eso. Pero me siento tan vulnerable en mi iniquidad que prefiero hablar de los demás por el problema que llevo adentro. ¿Cuántos dicen amén? ¿Estamos entendiendo? Entonces, muchos hemos roto con maldiciones ancestrales, generacionales. Hemos confesado pecados, nos hemos arrepentido, pero al poco tiempo regresan nuevamente a nuestras vidas, regresan a nuestro hogar, regresan a nuestra familia. Y esto es porque no desarraigamos la causa. Una persona muy hermosa hoy me llamó y me dijo: Paz, yo tengo una persona que necesita de usted. Ella es de tal religión, pero yo le dije que iba a hablar con usted para que usted la atendiera, porque ella lo que quiere es que le hagan una limpia. Yo les he dicho, hermano, no me llamen para eso. No me llamen para eso. Y yo le dije a ella, ¿sabes una cosa? Mi amor, yo sé que me estás viendo ahorita en casa. ¿Sabes una cosa? A quien Dios le ha dado esa carga no es a mí, es a usted que trabaja ahí. Usted que tiene que estar con esas personas, pastorela. Ayúdela a salir de esa tradición religiosa. Ayúdale a echar fuera todo ese montón de demonios. Porque yo no puedo ir a hacer una limpia cuando la persona ni siquiera tiene un concepto de Cristo como Salvador. Usted daña a una persona si le hace un exorcismo o una liberación, no sé qué, y después la persona va a los 2 meses, no le sirvió lo suyo, va donde la bruja. No le sirvió lo suyo, va donde el adivino. No le sirvió lo suyo, va donde el vecino que tiene la ouija. Y tenemos que ser muy celosos en esto, hermanos. Tenemos que saber que nosotros, un pasito que damos, como le dije a alguien hoy, si yo doy un pasito para adelante, ese pasito, aunque sea pequeño, no lo vuelvo a dar para atrás. Hermanos, es una vergüenza delante del Espíritu Santo. Que si yo he aprendido a dar un paso de fe, por circunstancias, yo dé un paso para atrás. Si dices un paso para adelante, no lo des para atrás. Si llegó hasta aquí, no vuelva atrás. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que el Señor a nosotros nos ha puesto por cabeza, no por cola. El Señor nos dice que nos ha traído aquí no para volver atrás, hermanos. Así es que nosotros tenemos que saber que nosotros necesitamos romper, desarraigar esa causa. Cualquier cosa que a usted le hace ser débil y vulnerable ante la situación que está viviendo y se le desató el hombre interno, usted tiene que decir: wow, todavía me falta. ¿Usted no le ha pasado? Porque a mí sí. Muchas veces he dicho: ¿por qué lo dije? Yo no necesitaba decir eso. Yo no necesitaba hacer eso. ¿Se le pasa, hermanos? ¿Para qué vainas dijiste eso? Se llama iniquidad.
Y usted no va a decir, pastora, perdóneme, pero yo soy templo del Espíritu Santo, yo también, y he pasado por ahí. Por eso la tengo que tener bien controlada cada día, cada día. Entonces la iniquidad es como el ADN. ¿Ha visto usted eso del ADN? Es igual, porque hay sangre de por medio. Es un cordón espiritual lleno de información de pecado. Aquí está el pecado de mi bisabuelo, aquí está el pecado de mi abuelo, aquí está el pecado de mi papá, de mi mamá. Ay, mira, ya está el mío. Es un cordón umbilical espiritual. Por ahí pasan todas las maldiciones, lleno de pecados. Un ADN lleno de pactos, un ADN lleno de maldiciones, un ADN lleno de rebeldía, un ADN lleno de acumulación de generación en generación. Por eso David decía, Señor, yo decido confesar mi pecado delante de ti. Yo voy a sacar mi iniquidad. Hermanos, es importante que nosotros aprendamos a trabajar en nosotros, que saquemos un tiempo, una cita conmigo, y que yo pueda examinarme. Estamos viendo que, hermanos, se lo recomiendo, la película Los Elegidos, se la recomiendo. Vale la pena que usted vea, es una serie de Los Elegidos. Cuando usted ve esa película, esa forma de vida, de que este estudio hace de los apóstoles y de Jesucristo, uno vuelve a repasar la Biblia y uno se da cuenta que ya en animada me identifico mucho con la vida de los apóstoles y la vida de Jesús aquí en la tierra, todo lo que Él hizo, todo lo que, en una forma pues muy dinámica y muy linda, muy bonita, pero se lo recomiendo, ojalá que las puedan ver. Entonces la iniquidad es algo que va más profundo que el pecado general. Es una conducta repetitiva del pecado. ¿Qué es la iniquidad? Es una conducta repetitiva del pecado. ¿Qué quiere decir? Que yo dejé el pecado que hacía, pero con el tiempo se me olvidó y lo vuelvo a repetir. ¿Sabe por qué? Porque los espíritus familiares que usted tiene le vuelven a incitar que vuelva a caer en el mismo pecado que usted se arrepintió cuando vino a Cristo. Y ahora lo vuelvo a repetir. Yo sé que usted, si pudiera decir amén, dice amén. Amén. Porque sí es cierto. Volvemos a caer en el mismo pecado que teníamos antes de conocer a Cristo. Y uno dice, ¿cómo lo hago? Bueno, es que nos descuidamos. Nos descuidamos en muchas cosas porque esto es muy fuerte, hermanos. Es como un ADN espiritual. Ahí en ese cordón umbilical viene la sangre de mi mamá, de mi papá, de mi abuela, de mi abuelo, y vuelve a pasar por esa sangre. Y usted me puede decir, pastor, dígame una cosa, ¿y la sangre de Cristo qué cubre? Cubre tu pecado, pero la iniquidad es algo que yo tengo que tomar decisiones y tengo que tomar convicciones para saber que todavía, a pesar de que yo estoy en Cristo, hay una iniquidad que opera en mí en este momento. Entonces, se convierte en un patrón que se introduce en nuestro carácter. Usted dice, ¿por qué yo tengo ese carácter? Viene el carácter que yo tenía, hermanos. No es que era serio, es que era un carácter de iniquidad. Esto se mete en el carácter y forma un comportamiento repetitivo y repetitivo y repetitivo y repetitivo, donde yo caigo sin darme cuenta porque es mi carácter. Dígame una cosa, ¿el carácter es pecado? No, pero sí es iniquidad. Por eso tenemos que trabajar
yo trabajé mucho para poder sacar de mí una sonrisa. Porque tuve que desde muy temprano, tuve muchas obligaciones y deberes. Desde que tengo 8 años, trabajo con salario. Cuidando a mis hermanos porque mi mamá murió el mismo día que yo estaba cumpliendo 20 años y me dejó 5 buenas. Y digo, yo que tengo la culpa de que ella muera y me deje a mí toda la casa. Yo estaba muy pobre, quería vivir mi propia vida, disfrutar mis propios años, pero tuve que asumir un rol que a mí no me pertenecía y eso me amargó. Y tuve que hacerme dura porque si no, no podía sacar a mis hijos y a mis hermanos adelante. Yo recuerdo que yo llegaba a la casa después del trabajo y también estudiaba. Yo llegaba a la casa y yo les decía, déjeme decirle una cosa, yo no soy su madre. Y los chiquillos hasta que se ponían pobrecitos. Usted sabe, como una persona tan inexperta, una muchacha de 20 años, mundana, creyéndome la última Coca-Cola del desierto. Me creía lo que me decían los hombres, imagínense, hermanos, a esa edad. Una muchacha de 20 años le dicen de todo lo lindo y se lo cree y no cae. Y me llené de iniquidad. Y de ahí he tenido que trabajar, porque usted dice, bueno, yo vine a Cristo cuando tenía tantos años. Bueno, y los años atrás tiene que trabajar porque uno se contaminó mucho. Y venimos sacando, poco a poco vamos sacando. Entonces la iniquidad es como un árbol cuyas raíces se hunden en lo más profundo de la vida del ser humano. Hay una raíz profunda. Dicen por ahí que lo que tiene un roble de alto para arriba, lo tiene para abajo. Por eso es un roble. Imagínense el roble que fui yo. ¿Qué raíces he tenido que cortar? Yo tengo una amiga, son muy conocidos por aquí, y tienen un roble. Ellos son de apellido Robles, pero casualmente tienen un roble en la entrada de la casa. Y siempre que mi esposo y yo vamos ahí, ellos nos invitan para regalarnos algunas cosas, ellos cooperan con el ministerio. Y siempre que vemos ese gran árbol ahí, uno dice, qué hermoso, ¿verdad? Pero cuando yo conocí esto, digo yo, wow, ¿cómo tendrá las raíces? Y hay mucho campo y es hermoso y se ve tan frondoso y tan lindo. Pero así están por dentro de las raíces. Como dicen por ahí el católico, es que la fiesta se lleva por dentro. Es tan oculto, tan discreto, hermanos. Por eso el Espíritu Santo nos tiene que revelar el problema que nosotros tenemos. Entonces, por la profundidad de la vida del ser humano, es que se hace más difícil poder removerla. Entre más la dejo crecer, me cuesta más remover. Y yo me doy cuenta de síntomas y lo paso por alto. Me doy cuenta de situaciones que digo, que hago, que dicen de mí y lo paso por alto. Nuestro Señor Jesucristo tuvo la valentía de decirle a los apóstoles, dígame una cosa, ¿y qué dice la gente de mí? Pues qué valiente. Si yo hubiera dicho antes qué dice la gente de mí, yo no hubiera querido oír lo que la gente dice de mí. Pero después le dice, ¿ustedes qué dicen de mí? ¿Qué dice usted de la compañera que tiene a su lado? ¿Qué dice usted de sus pastores? ¿Qué dice usted de sus líderes? ¿Qué dice su familia de usted? ¿Qué hablan de usted? Si no es nada bueno, limpie el ADN de la iniquidad. Porque tenemos tiempo hoy antes de subir al cielo. El Señor me estaba hablando una mañana de estas. Y me estaba dando una instrucción
para una reunión que tenemos. Pero sobre todo me estaba diciendo que la novia tiene que estar preparada porque Cristo viene pronto. Y las ropas de la novia tienen que estar limpias, puras y sin mancha. Así es que tenemos que trabajar nosotros en lo que tenemos por dentro. Entonces, nosotros sabemos que no es fácil poder removerlo, pero también tenemos que saber que constantemente caemos en los mismos pecados y que somos presa fácil de nuestras propias debilidades. ¿Okay? ¿Cuál es mi debilidad? Esa es mi atadura. Si yo reconozco que soy débil, yo soy débil porque todos tenemos debilidades, o usted no. Esa debilidad que usted tiene es su trampa. Esa debilidad que usted tiene es su iniquidad. Por eso la Biblia nos dice a nosotros, diga el débil, porque solamente Él nos puede dar la fuerza para nuestras debilidades. Por eso le digo, esto es un mensaje para la iglesia, es un mensaje para la congregación, es un mensaje para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Muchas veces no sabemos por qué nos acuden las cosas que nos acuden. Oramos, ayunamos y la situación no cambia. ¿Por qué no cambia si yo ayuno? ¿Por qué no cambia si yo oro? ¿Por qué no cambia si yo diezmo? ¿Por qué no cambia si yo me congrego? Es que la iniquidad no sale con ayuno. La iniquidad no sale con el dar el diezmo. La iniquidad sale cuando yo reconozco y no callo mi pecado delante de Dios. Y le confieso a Dios mi iniquidad que está en mi corazón. Lo demás son maquillajes. Lo demás son caretas. Pero la realidad es que mi debilidad me hunde. Y mi debilidad me lleva a tener situaciones que no cambian. Estas situaciones pueden ser consecuencias de la iniquidad, que viven en nosotros y que actúan como verdaderas maldiciones. Hay una debilidad en mí, tengo que ir a buscar la maldición de dónde procede. Tengo que saber, analices. No solamente el cuarto de guerra transforma, yo tengo que transformar mi mente para que me transforme la oración y pedir perdón como hizo el rey David. Entonces la iniquidad es el flagelo espiritual de todo mal que afecta el género humano y la raíz que introduce. Entonces, ¿qué es lo que le introduce la raíz en mi vida? De la iniquidad, mis pensamientos. Viene un pensamiento, ese pensamiento yo lo tomo, yo lo acepto, yo lo acaricio y comienza a vivir en mí el pensamiento. De ese pensamiento se genera la iniquidad. Primero empieza por mi mente, mis pensamientos. ¿Por qué? Porque en mis pensamientos no descansan. Usted duerme y viene el pensamiento. Usted está descansando y se activa el pensamiento. Y ahí está ese pensamiento de iniquidad. Y ahí está dándole, es que cuando lo vea, yo le voy a decir que está desgraciado lo que me hizo y lo que me dolió. Es tan desgastante. Es que a la última vez, Señor, yo sé que yo no voy a volver a cometer este pecado, yo sé que no voy a hacer esto, y otra vez viene el pensamiento, porque el pensamiento se produce por la iniquidad que hay en mí. Viene primero en mi ataque el pensamiento. Es una arma de Satanás. Ataca el pensamiento. La mente es una materia que Dios nos puso a nosotros, lo dicen clínicamente, la materia gris está en mi cabeza. En mi cabeza vienen todos los ataques del enemigo, pero produce reacción cuando entran a mi mente, porque de mi mente bajan al corazón, del corazón
sale por la boca. Y hermano, ¿sabe qué? Yo prefiero que me den un golpe a que me den una palabra ofensiva. ¿Y usted? Cuando una persona que usted ama lo ofende, por eso en las relaciones pareja es tan difícil tener que soportar las ofensas del cónyuge. Es mejor que a uno le den un golpe, porque usted dice, con el tiempo se me va a quitar el golpe, pero una palabra de alguien que te ama, te hiere, y esa palabra en la mente se queda de generación en generación, porque cuando no se sana le decimos a los hijos, ese desgraciado es su papá. ¿Sabe qué hizo? Entonces los hijos son víctimas de los padres, porque los padres fueron víctimas de sus abuelos. Y ahí va, en el ADN, un cordón umbilical que se repite, se repite, se repite y se repite. Y algo que se repite como pecado e iniquidad se convierte en un hábito. Si el hábito no se corrige, se convierte en una obsesión. Si la obsesión no se corrige, se convierte en una posición. Y si la posición no se corrige, cualquiera se lo lleva el diablo. Va dando pasos y pasos y pasos. Primero, hábitos. Yo tengo que tomar decisiones. ¿Qué hago con este hábito? ¿Qué hago con esta costumbre? ¿Qué hago con esta práctica? Si la dejo, le doy material al diablo para que me tome. Y cuando me doy cuenta, estoy hasta el balde, ¿verdad? Entonces, cuando tratamos con el pecado, solo estamos tratando con la parte externa de la situación. ¿Cuál es la parte externa? La parte externa es la visible, la que todos ven. La parte interna es la raíz. Por eso muchas iglesias se desmiembran. Por eso muchos cristianos salen de las iglesias llenos de pecado. Y dicen excusas, excusas, excusas. No, es que la iniquidad que hay en él lo apartó del Señor. Y lo vemos ahí en la calle como Juan sin dueño. La iniquidad no es problema de los líderes, del pastor, es la iniquidad. Porque si hay algo cuando nosotros amamos la iniquidad, es que reconocemos que necesitamos ser humildes, como fue nuestro Señor Jesucristo. Entonces se hace visible, no son asuntos visibles, pero nadie apunta a la raíz, y ahí es donde se encuentra la iniquidad. El pecado de la iniquidad no se ve, el pecado normal sí se ve, pero la iniquidad no. La iniquidad es algo de honestidad, es algo que yo tengo que reconocer, es algo que yo tengo que tomar una determinación. Nosotros le dijimos a alguien que es alcohólico, hasta que no tengas una confrontación con vos mismo y no tengas no seas determinado en lo que quieres, no vas a salir de ahí. Porque los adictos le echan la culpa a Juanito, a mamá, a papá, al pasado, al presente, a la orfandad, al abuso. No. El pecado de vicios o de adicciones es porque yo quiero y punto. Porque yo tengo que tomar una decisión y tengo que tomar una determinación personal. Y nadie la va a tomar por usted, hermanos, es solamente usted. Así es la iniquidad. Amén. Así es la iniquidad. Entonces hemos dejado crecer esa raíz y a su vez también creció un árbol. Va creciendo la raíz, va creciendo la raíz. ¿No le han dicho a usted desde que vas a la iglesia cómo has cambiado? Desde que conociste a Cristo, ¿cómo has cambiado? Mire, nosotros hemos visto mujeres que vinieron arrugadas y a los meses ya no tienen arrugas. No, de verdad, pero de verdad. La palabra es mejor que la
pomada canaria, hermanos. La palabra de Dios, mire, usted viene aquí, se llena de la presencia de Dios. Mire, esto es mejor que el Botox. Además no paga. Mejor dar los diezmos al Señor. Mire, las enfermedades se van. De momento usted va donde el doctor y dice, no, usted no tiene eso, señora. ¿Y quién le dijo que usted está enfermo? Es que Él es nuestro sanador, nuestro médico por excelencia. Entonces cuando nosotros nos damos cuenta, ganamos tanto, porque enfermedades psicosomáticas vienen producto de los problemas que yo tengo a nivel mental. Que entonces, si yo no lo reviso y yo no declaro mi pecado, como dice el profeta, como dice el rey, entonces eso se agrava dentro de mí. Amados, para terminar, les voy a decir algo, porque ya voy a terminar con esto para que usted me venga el próximo lunes. Amén. Sí, que vamos a estar dándoles así popis. Hermanos, nosotros tenemos que ser honestos y tenemos que decir, bueno, si yo estoy aquí, si soy cristiano, si tengo tanto tiempo de venir a la iglesia, pues conscientemente hagamos algo de valor. Póngase una marquita más y el paso que da, no lo vuelva a dar atrás. De un pasito para adelante, otro pasito para adelante. No doy otro porque me caigo, pero sígase dando pasos. Pero no vuelvo atrás. ¿Cuántos dicen amén? Díganle que está a su lado, no vuelvas atrás. No vuelva atrás. Amados, miren, hemos hecho cosas vergonzosas. Yo he hecho cosas muy vergonzosas. Yo no sé usted. Ante la familia, ante el matrimonio, ante los padres, ante los hijos, ante el abuelo, ante el vecino y ante todo. Pero fuimos. Eso fue lo que hicimos. Hoy la Biblia dice que nosotros somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Si damos un pasito, no importa de dónde hemos salido. A mí me decían, recién convertida, todavía yo recién convertida andaba con unos calzoncitos por aquí en la calle. No tenía ropa para ir a la iglesia. No tenía. De verdad no tenía. Casi iba sin ropa. De verdad. Pobrecitos los que me tuvieron que soportar. Pero cuando yo tomé una convicción de lo que es Cristo y la santidad, yo dije, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Cristo está adelante, yo no vuelvo atrás. Yo sé que así como fue testaruda como una mula en el mundo, yo voy a ser fuerte y firme para seguir adelante. Y este carácter lo voy a transformar para bien. Hermanos, sí se puede. Sí se puede dar un paso adelante. Estamos empezando el año 2024 y todo pinta para una victoria global, hermanos. Su familia va a entrar en victoria si usted cambia. Si usted cambia, su entorno cambia. Si usted cambia, su matrimonio cambia. Si usted cambia, su familia cambia. Si usted cambia, su salud cambia. Si usted cambia, su casa cambia. Todo Dios lo que tiene que hacer es que Dios está buscando un hombre que haga cambios en su vida. Uno. ¿Y ese uno cómo se llama? Que Dios le bendiga.